Hola, seguimos con los bonus, el bonus 9, cambio climático principalmente. Y ahora me gustaría comenzar a entrar a qué es lo que pasa con Chile en el contexto de emisiones, desafíos, compromisos, etcétera, de Chile. Pero antes de eso, aterrizar un poco el contexto, o por lo menos como yo veo el problema. Lo primero es de que hay algo que efectivamente que es verdad, de que Chile emite el 0,25% del total de las emisiones mundiales. Eso es un dato que está respaldado ampliamente, es representativo principalmente de los últimos años, pero en general eso es verdad. Sin embargo, cuando escribimos las emisiones de Chile, no en términos absolutos como país, sino que en términos de per cápita, dividiendo por cantidad de personas, llegamos a que nosotros estamos ubicados acá en este punto rojo, donde aproximadamente el 60% de los países y territorios que están reportados dentro de esta base de datos emiten menos per cápita que Chile, ¿ya? Y el otro 40% emite más per cápita que Chile. En términos generales, el promedio mundial de emisiones per cápita está en 4,7 toneladas de CO2 por persona por año. Aquí me faltó un dividido por año, un dividido por persona. Y en caso de Chile estamos en 4,446 toneladas de CO2 por persona por año. Entonces, eso nos cambia un poco la perspectiva, donde efectivamente hay un problema que es que, o sea, no un problema, sino que para explicar ese de que Chile emite solo el 0,25% del total de emisiones mundiales, eso se explica principalmente porque Chile es un país chico en términos de población, ¿ya? No, no dice nada respecto de lo que nosotros estamos emitiendo o de nuestra cultura o de nuestra economía, sino que todo lo contrario. Nosotros estamos pasado la mediana, o sea, somos de los países que más emite per cápita. Si, si aterrizamos un poco a lo que son los top 5 de esta lista, de esta cola, los países que más emisiones per cápita emiten, estamos hablando de países tipo Qatar, Curazao, Nueva Caledonia, Trinidad y Tobago y Kuwait, donde acá hay dos tipos de países principalmente. Hay países productores de petróleo, como Qatar y Kuwait, esos son los cinco. Estamos hablando de Qatar emite 38, 39 toneladas de CO2 por persona por año. Y es principalmente porque es un país productor de petróleo, lo mismo que en el caso de Kuwait. No necesariamente eso se traduce en un mejor estándar de vida, que es lo que en algún minuto se plantea. Y el otro paquete de países son países que son islas, que dependen mucho de lo que es los combustibles fósiles para producir electricidad. O sea, todo se produce dentro de Trinidad, Tobago, Nueva Caledonia, etcétera. Toda la electricidad se produce a punta de quemar petróleo. Em, Esas son las características principales de los países que más emiten, por lo menos el top 5. Y los países en la cola final, pues, los que menos emiten, estamos hablando de África, principalmente. La República Democrática del Congo, Somalia, Burundi, África Central y Chad, ¿ya? Estamos hablando de emisiones que son ínfimas, 0,026. Chile es 4,4 y acá 0,026. O sea, estamos hablando hay un 100 de por medio en términos de lo que emite per cápita Chile respecto de esos países, que si bien son altamente poblados, también es importante reconocerlo, tienen muy alta población, por lo tanto, al calcular los per cápita se van abajo, ¿ya? Pero eso no quita de que también hay un tema de, de desarrollo, de bienestar de la población detrás de lo que son las emisiones, eso no se niega, ¿ya? Si nos vamos a los países referentes, ¿ya? Tenemos Australia, 16,3 toneladas por año. Estados Unidos, 16, de nuevo, toneladas por año. Luxemburgo, también, números grandes. Canadá, 15. Rusia, 11. Japón, 8,7. Alemania, 8,4. Chile está como por acá abajo. Está un poquito más abajo que Francia. O sea, nosotros estamos cerca de los referentes, por lo menos lo que es Francia, Estados Unidos, en términos de emisiones per cápita. Emitimos más per cápita que Suiza, Suecia y claramente India. Estamos bajo China. China está emitiendo 7,7 toneladas por persona por año, lo cual sumado a que además es un país enorme en términos de población, da unas emisiones, explica un número enorme. Alemania 8,4, etcétera. O sea,
si bien los puntos de comparación con nuestros referentes, nuestros países de referencia, Australia, de todo eso, Nueva Zelanda, etcétera, donde nos gustaría, donde tal vez hay gente bueno, que le gustaría pasar un tiempo, eh, no estamos tan lejos, ¿ya? Que países como Francia, estamos de hecho peor que Suecia o Suiza, ¿ya? Sin embargo, también también hay un hecho importante de que hay algunos países que tanto por su población, pero también por su estándar de vida y su nivel de despilfarro generalizado, están emitiendo una cantidad que no corresponde, ¿ya? Australia, Estados Unidos, Canadá, etc. Y eso está relacionado principalmente por el estándar de vida, ¿ya? Y cultura de la basura, se podría decir. Rusia es un país productor de petróleo, Canadá también es un país productor de petróleo, Estados Unidos es un país productor de petróleo, Australia es enorme, ¿ya? Alemania muy alto estándar de vida, Nueva Zelanda muy alto estándar de vida, China es la fábrica del mundo, está el Reino Unido muy alto estándar de vida, etc. Así sucesivamente. Esos serían como los factores que estarían explicando de por qué estos altos niveles de producción per cápita. Y en el vecindario, Chile está a la cabeza, ¿ya? 4,446 toneladas por persona por año. Nos sigue Venezuela, país productor de petróleo. Después Argentina, Ecuador, Brasil, 2,2, Colombia, etcétera, Perú, y hay otros países bueno, Bolivia, etcétera. También por abajo en la cola. Así que nosotros estamos con muy altas emisiones. De hecho, si se compara económicamente, si nos comparamos económicamente con Uruguay, el per cápita de Chile es más o menos parecido al per cápita de Uruguay, pero las emisiones de Chile son varias veces, entre dos y tres veces más grandes que las emisiones per cápita de Uruguay. Se explica principalmente, tengo entendido, por un tema de tamaño de los países, transporte interno, y producción de electricidad. Uruguay tiene mucha electricidad producida por agua, hidroelectricidad. En cambio, en Chile tenemos más del 40-50% de la, de la electricidad se produce por carbón en este momento. Pero ninguna de esas cosas justifica ese 4,4. O sea, estamos por arriba de cualquier cosa, incluso por arriba de países productores de petróleo, como en el caso de Venezuela. ¿Ya? También hay otro pero, antes de entrar a Chile, de que cuando estamos hablando de emisiones, por lo menos emisiones per cápita, yo me voy a referir exclusivamente a lo que son las emisiones per cápita producidas dentro del territorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo también podría hablar en términos de las emisiones asociadas al consumo. ¿Por qué? Porque mucho de lo que las emisiones asociadas, por ejemplo, al cobre de Chile, esas emisiones en una muy buena parte sean para afuera, ¿ya? Sean para China principalmente, para China y otros países que compran el cobre de Chile. Y después ese mismo cobre vuelve a Chile en forma de computador, en forma de lavadora o en forma de lo que sea, ¿ya? Entonces hay todo un tema de la transferencia internacional de emisiones, pero para poder simplificar el análisis, cuando yo estoy hablando en términos de emisiones, voy a estar hablando directamente de lo que son las emisiones en el territorio, independientemente de que una buena parte de esas emisiones se vayan para afuera. A pesar de eso, Chile es un país que en general importa carbono, ¿ya? Es un valor más o menos chico, del orden del 5% de nuestras emisiones por territorio. A las emisiones territoriales hay que sumarle como un 5% adicional, que serían todas las emisiones que llegan por importación, ¿ya? Eh, por importación, como les decía, que se va cobre a, a China, después de China pasa por otros lados, se junta con ese, ahí va aumentando la cantidad de CO2 asociado a los productos, y después ese mismo cobre vuelve a Chile en forma de lavadora o en forma de computador, donde a las emisiones de Chile habría que sumarle todas las emisiones de afuera, ¿ya? Entonces esa vuelta hay que considerarla, y con eso, como les decía, terminamos como resultado de que Chile termina siendo un país importador neto. Este gráfico de acá lo que está mostrando es qué es lo que pasa con, con las extracciones de combustibles fósiles, para dónde se van. Los países que más extraen combustibles fósiles están puestos acá en Arabia, Irak, Arabia Saudita, etcétera. Todos son países productores de petróleo. Una muy buena parte de estas emisiones se van para Estados Unidos, ¿ya? Otra buena parte se da para Japón, China, Rusia también es un país productor de combustibles fósiles, donde una muy buena parte de esas emisiones, gas natural sobre todo, se va para Europa.
Y ahí ese es lo que estaría ocurriendo con la flecha en términos de los destinos de las emisiones asociadas a la extracción de combustibles fósiles. Si es que para la producción, si es que ahora vemos cuáles son las flechas asociadas a la producción, de la producción de consumo, de que se exporta, tenemos que el principal productor de CO2 es China, pero China es la fábrica del mundo, así que una enorme cantidad de ese CO2 se va para Europa y Estados Unidos principalmente. ¿Ya? Y Chile nuevamente es importador de CO2, pero más o menos como un 5% de nuestras emisiones son importadas. ¿Ya? Pero así que cuando estamos hablando de CO2, como les decía, entramos a nivel de territorio, de países o de lo que sea, hay que tener en cuenta de que yo me voy a estar refiriendo a las emisiones locales, ¿ya? Independientemente de que una buena parte de esas emisiones se van, pero también una muy buena parte llegan. Así que son emisiones asociadas a la quema de combustible de benzina, a la quema de carbón, a la quema de lo que sea, independientemente de que ese carbón venga o ese combustible venga desde otro lugar. Pero así que es un factor importante a considerar cuando nosotros estamos hablando y sobre todo cuando nos caemos en esa tentación de andar juzgando a otros países, eh, China en particular, sin ver que efectivamente en el caso de China en particular son productores de la fábrica del mundo, de todo lo que hay una muy buena parte de lo que ellos producen, emiten a nivel de los territorios que se va hacia otros lugares para poder explicar, por ejemplo, el por qué Estados Unidos tiene emisiones per cápita enormes, todo lo que Europa, etc. Así que esta primera aproximación, no voy a hablar en particular de Chile, sino que solamente era colocar en el contexto. Y volviendo a la primera aseveración de que, bueno, que Chile emite solo el 0,25%, sí, emite solo el 0,25% de las emisiones totales. Hay un tema principalmente porque no tenemos mucha población acá en Chile. Sin embargo, me gustaría terminar con una frase que dijo la primera ministra de Escocia hace poquito, ¿ya? Que nosotros no podemos permitir de que el tamaño sea algo en lo cual nosotros nos podamos excusar, ¿ya? Chile no se puede excusar en su tamaño, Chile no se puede excusar en nada. Cuando hablamos de enfrentar el cambio climático, el tamaño realmente no importa, ¿ya? Y aquí todo lo que voy a estar hablando la próxima semana y de ahí para adelante, ojalá partamos de esa base, si bien se reconoce que es chico, no, eso no es un argumento, no es un punto donde el cual nosotros nos podamos excusar de nuestra acción o eh, no acción climática. Eso, nos vemos, chau.